Buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los compañeros y a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Nosotros dos, el doctor Carlos y mi persona, somos facilitadores de un proceso, pero que queremos en un inicio hacer un comentario especial. Sí, muy buenas tardes para todos y muchas gracias pues, por tener esta oportunidad de conversar con ustedes acerca de este tema que para mí es un tema apasionante en el sentido de que podemos aportar mucho desde nuestras inquietudes y preguntas a una población tan importante. El objetivo que nosotros tenemos con este ciclo de conferencias, esta invitación que ustedes nos hacen y sobre todo permitirnos hablar con ustedes, no es precisamente hacer un tratamiento o una recomendación específica hacia un medicamento o hacia alguna terapia específica. La idea fundamental es cómo mejorar las condiciones de vida, cómo tener una calidad de vida un poco más saludable y exitosa, siempre desde la recomendación y el compartir de los saberes con cada uno de ustedes. No es esto pues un momento de consulta a distancia, sino más bien un diálogo que ayude a mejorar la calidad de vida. De manera que cuando hablemos de algún medicamento, por favor consulten a su médico, que sería el responsable de hacer la prescripción que corresponda. La presidenta habló ahora algo de que todos tenemos que morir, y el enfoque actual es que no tenemos que morir. Las investigaciones que se están haciendo están buscando, entre comillas, la inmortalidad, pero no todo el mundo puede ser inmortal. ¿Por qué? Porque si podemos lograr con la investigación que tenemos permanecer todos los años que queramos, lo que va a ocurrir es que podemos tener, por ejemplo, eventos de tránsito, un accidente de tránsito y morir por un accidente de tránsito. Entonces se está manejando el concepto de amortalidad, no de inmortalidad, sino de amortalidad. Y vamos a ver cómo ese proceso se puede dar en las células. Mi compañero, el doctor Carlos, ustedes saben que es un médico, es un administrador en servicios de salud, es de la Universidad de Antioquia, egresado, y es en este momento gerente de instituciones que cubren todas las necesidades de la población de adulto mayor. No está compartiendo la pantalla. Ah, perdón, entonces tenemos problema. Dame un instantico. Aquí, compartir. ¿Cuál es el apellido del doctor Carlos? Que se ha mencionado el doctor Carlos Doctor varias Carlos Sánchez. veces. ¿Perdón? Doctor Carlos Sánchez. Ah, Carlos Sánchez, sí. Muy amigo y muy querido, muy conocido. Sí, doctor Compañeros Luciano, gracias. de la academia, ¿cierto? Sí, con el doctor Luciano hacemos parte de la Academia de Medicina. Ay. Por favor, confírmenme que ya estén viendo la presentación. Sí. Magnífico. El doctor Carlos Sánchez ya es egresado de nuestra Universidad de Antioquia y como ustedes ven ahí es un operador de centros de tercera edad, mejor adulto mayor. Sí, persona mayor. Y Germán González. Sí, con toda la posibilidad de compartir aquí con mi profesor Germán, quien es médico de la Universidad de Antioquia y saludista de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien se ha especializado también en salud comunitaria en Londres y en epidemiología en Canadá. Ha ocupado pues, los cargos de secretario de salud departamental, decano de la Facultad de Salud Pública, epidemiólogo de varias instituciones, entonces muy autorizado para hablar de este tema. Yo creo que autorizado por la edad. Bueno, la charla la titulamos ¿Qué conocemos sobre el envejecimiento y cómo podemos vivir saludables más de 100 años? Este concepto de saludable es muy importante, está metido entre las 4 charlas que queremos hacer con ustedes. La tercera, queremos contar con la colaboración de Dora Mejía, el doctor Carlos, y le estaba conversando con Luis Fernando Henao, porque la pregunta va a ser muy distinta, es, si yo fuera una persona mayor, ¿cómo me gustaría que me tratara? Entonces es la pregunta que le vamos a hacer a los tres y lo vamos a hacer en una forma de diálogo y de preguntas y
y respuestas. Yo no sé si Dora estaría con nosotros Claro, disponible posiblemente feliz. en Mi octubre, finales tema, de octubre. mi tema Magnífico, Dora. preferido. Contamos contigo. Claro que Esa sí. va a ser nuestra charla, tercera charla, para que entre todos discutamos. Y la pregunta central es esa: ¿cómo esperaríamos, cómo quisiéramos que cuando nosotros seamos adultos mayores nos traten, nos manejen? ¿Y qué oportunidades debemos tener? ¿A qué vas pensando entonces, Dora? Y Luis Fernando lo tenemos ahí, pero tenemos también a Rodrigo Posada, a Enrique Posada, el papá de Rodrigo, que maneja un centro muy especial en Copacabana. Y entonces tenemos 4 personas, junto con Luis Fernando, que maneja o es el presidente de la Junta de un asilo en Venecia. Entonces, esas 4 experiencias las queremos compartir. Y la última, queremos trabajar una charla sobre cómo funciona la memoria. No somos expertos en memoria, pero sí contarles cómo funciona y ver allí los problemas que podemos tener o no tener con memoria. Si entendemos el proceso de la memoria, entonces vamos a entender cómo envejecemos también en memoria. No queremos más años enfermos, queremos más años saludables. Ese es uno de las preocupaciones que tiene el mundo en general. Todos los países están, digamos, teniendo cambios demográficos que un porcentaje muy significativo de la población es mayor de 60 años. Pero también otra preocupación que tienen es que se está viviendo más años, pero más enfermos. Lo importante es abordar ese concepto que usted está mencionando de decir, qué rico vivir más años, pero obviamente aliviados, autónomos e independientes. Bueno, y esta charla se debe iniciar tocando el tema ético. La pregunta es: ¿es ético prolongar la vida de las personas? La respuesta es: lo estamos haciendo permanentemente cuando tratamos enfermedades, cuando tratamos una hipertensión para que la persona viva sana y más tiempo. Realmente, desde el principio del ser humano, estamos buscando vivir más en mejores condiciones. Entonces, allí no hay un problema ético. Pero sí se pueden generar problemas éticos en la medida que sea muy costoso el manejo del envejecimiento para prolongar la vida. Y entonces se pueden hacer, en un momento dado, fraccionar las poblaciones por su capacidad de ingreso. Y vamos a ver cómo en este momento hay un gran riesgo en la investigación y cómo grandes compañías en este momento están invirtiendo en ese tema. Entonces, allí se puede presentar un problema ético. Y un problema ético también en el tema de investigación. Para eso están los comités de ética en investigación, para que se respeten los derechos de las personas que participen. En otras palabras, tenemos que plantearnos siempre si es ético prolongarle la vida a una persona que esté totalmente en malas condiciones de vida, lleno de enfermedades. Entonces, allí hay un tema también ético. En eso Pío XII fue un sabio en su encíclica donde nos decía que no hay que usar medios extraordinarios para prolongar la vida, que la vida hay que prolongarla de forma natural. Y en el ejercicio de la profesión médica también se habla del encarnizamiento terapéutico como un problema ético. Entonces hay que saber sopesar hasta cuándo, digamos, es digno y es éticamente sustentable prolongar la vida. Nuestro contenido del día de hoy, entonces, necesitamos hablar un poco de la célula, los cromosomas y los genes. Luego vamos a tratar temas relacionados por qué envejecen las células. En última instancia, por qué envejecemos nosotros. Y por último, cómo prevenir e inclusive revertir el envejecimiento, vida sana y terapia farmacológica. Empecemos por la célula. No tengo aquí, noten en el centro cómo está el núcleo de la célula. La célula tiene toda una membrana, como un huevo, que guarda todos los componentes de la célula. Cada célula es un ser vivo. Tiene inclusive una planta eléctrica, que es la mitocondria. Se dice que al principio en la Tierra lo que teníamos era una sopa con una atmósfera muy oxidante, que era de radicales, O3, o sea, oxono y metano, y que era la vida actual no tenía la posibilidad de vivir.
y que empezó a crecer una célula que se llama, una bacteria que se llama mitocondria, que no sabemos dónde es, y que empezó entonces la vida a través de mitocondria. En resumen, algunos dicen que todos tenemos dentro de cada célula una célula en el interior que produce la energía. Pero qué bueno, profesor, explicar que esta no es una clase de biología celular, sino que, digamos, todos los efectos del envejecimiento suceden en la célula. Y es bien importante comprender digamos, esta unidad funcional para poder explicar y entender este proceso del envejecimiento, porque todas las cosas así, sea externa, todos los elementos que afectan y que tienen que ver con el envejecimiento, van a reflejarse en la funcionalidad celular. Y a la célula entran cosas buenas y cosas malas, buena comida y mala comida, o tóxicos. Y la célula tiene una empresas varias que se encargan de sacar esas sustancias. Pero esas sustancias necesitan un proceso. Aquí lo tenemos al lado derecho abajo, los liposomas. Es que no se ve eso. Esos liposomas, entonces, se encargan de sacar la basura de la célula. Y cuando la célula muere, también se producen vacuolas, se envuelven y se encargan de llevar al aparato inmunológico para que se encargue de sacar el residuo, que lo saca de materias fecales, en la orina, en los riñones, en el sudor, en la ventilación, en fin. Nosotros tenemos unas empresas varias en cada célula. Y cómo funciona esa empresa varia también va a ser el envejecimiento. Y los adelantos nuevos de la ciencia y muy relacionados con el proceso de envejecer tienen que ver con esos organelas de la célula, con la funcionalidad. Por ejemplo, cuando estudiábamos biología celular, encontramos que la parte más importante era el núcleo, y de alguna manera tienen razón. O sea, en el núcleo es donde se dan todos esos procesos que usted ahorita nos va a explicar del ADN y toda la memoria genética. Pero también es muy importante la membrana celular, es muy importante esos citoplasmas que se encargan de distribuir los diferentes, digamos, moléculas de la célula, esas mitocondrias que se encargan de generar energía, ATPs, y que muchas veces cuando estamos depletados o cuando la mitocondria está ya deteriorada, empezamos a sentir debilidad. O sea, todo el proceso de vida digamos, se desarrolla en esta componente del ser humano que es la célula. Vida sana genera células sanas. Así es. Algunos datos curiosos. El ser humano tiene 30 millones de células. 30 millones de millones. ¿Cierto? El 84% son glóbulos rojos. En una célula tenemos 23 cromosomas. Y en una célula tenemos entre 25 y 35.000 genes. Los genes están metidos dentro del cromosoma. Pero cada gen mide aproximadamente 1 metro en una sola célula. Si multiplicamos 25.000, pongámosle 30.000, 30.000 por 1 metro nos da 30 kilómetros. Si nosotros estiráramos los genes que hay en una sola célula, podríamos ir hasta Río Negro, ¿no? Es increíble. Entonces la pregunta es, ¿cómo se guardan esos genes para que quepan en una célula? Ahí se empacan y es una forma digamos, de organizarse, que probablemente ahorita se las mostremos más adecuadamente, pero es una especie de espirales absolutamente compactos que caben en una célula. En una célula, a través como de unos rollitos que vamos a ver. Yo veo los dibujos y me parecen yoyos, como un yoyo y enrollados los genes en esos rollitos. Y el 99% de nuestros genes son iguales. Aquí estamos en este momento 2, 4, 5 personas. Somos iguales en el 99% de nuestros genes. Pero parece ser que quien escribió, Didier, el himno del Club Rotario, ya había escuchado esta clase del doctor Germán, porque somos iguales. O sea, ojalá la especie humana reflexionara un poco frente a este comentario, que lo que nos diferencia fenotípicamente, el hecho de ser blanco, ser alto, ser bajito, ser mono, tener el pelo negro o tener el pelo de otro color, eso son cosas, digamos, despreciables en este mundo de la genética. Y cuando vayan al zoológico y miren los monos, tenemos el 94, 95% de genes iguales.
Es el animal que más nos parece. Sí. El chimpancé. En los cuerpos humanos las células se dividen cada día 2 trillones de veces. O sea, nosotros estamos produciendo células nuevas en una cantidad enorme cada día y las estamos destruyendo. O sea que en el ser humano también es válido decir que lo único constante es el cambio, porque nos estamos renovando permanentemente. Correcto, en todo. En todo. Ahora estamos de nuevo revisando esta charla y la tuvimos que renovar. Así. Y entonces el término amortal. No estamos buscando la inmortalidad, se dice que es amortalidad en el tema de división celular. Mortales. Las germinales se dividen igual. Número 1. Número 2, las células madre que tenemos cada uno en nuestro cuerpo. O células mesenquimales. Exacto. Esas células son muy interesantes. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina, la mona, Luz María, está tomando células madre, pone un cultivo en una bandeja, esas células madre, y produce piel. Entonces, cuando una persona se quema, se sacan las células madres de la persona, se produce en una bandeja la piel, y a los 15 días, 3 semanas, se le pone piel nueva a esa persona quemada. Pero de ella misma. De ella misma. O sea, no es que de otra persona, es de ella misma. Y eso va a ocurrir en el futuro con las impresoras 3D, que ya se están haciendo órganos. Van a poder reemplazar en el futuro nuestro corazón, reemplazar nuestro intestino, nuestro hígado, con impresoras biológicas. Y ya vamos entendiendo el tema de la mortalidad. La pregunta es si en el cerebro vamos a tener esa capacidad, que no a corto plazo, pero puede que sí. Y hacia allá marcha las células, los bancos de células de cordón umbilical desde el momento del nacimiento. Sí, yo en eso tengo una limitación, un comentario, porque en alguna época revisé el tema. Si ya me pueden sacar células madres para hacer cualquier órgano, ¿para qué tener un banco? Es válido también esa... Porque el banco está básicamente buscando mantener esas células madres. ¿Cierto? Son células más iniciales, ¿cierto? Pero se las pueden sacar a uno de la piel. Así es. Profe, en estas teorías del envejecimiento hay 2 grandes grupos. Un primer grupo que son las teorías de origen genético que explican la forma genética, cómo los seres vivos, digamos, tienen en su información genética un tiempo, digamos, de vida. En el caso de los seres humanos, que es el que nos interesa, pudiéramos decir que el ser humano genéticamente está preparado para vivir 150 años. Nos vamos aproximando, en la medida en que la sociedad se va desarrollando, nos vamos aproximando a eso. Hoy pudiéramos decir que ya nacieron los niños que van a durar alrededor de 110, 115 años. Cuando en la calle los podemos ver. Efectivamente. Entonces, todas esas explicaciones de origen genético, ahorita ampliamos un poco más ese capítulo. Pero ahí yo hago un comentario. Sí. Que si la genética es muy importante, no es lo más importante en el envejecimiento. Totalmente de acuerdo. Y viene el segundo componente, la epigenética, que es el tema donde nosotros queremos centrarnos y donde queremos prácticamente contemplar este aspecto, porque esta forma de vida o los hábitos o el medio ambiente o la forma como nos alimentamos tocan directamente la genética, y ahorita lo vamos a ver en otras imágenes, cómo es que el comportamiento mío, el pensamiento, la alimentación, tiene que ver con esas organelas en la célula o con esos componentes o información que yo tengo en el ADN. Entonces, la explicación de la epigenética tiene también 3 grandes grupos. Uno, que lo llaman así, el ensuciamiento, y es como el embotamiento, digamos, de la célula o de algunos componentes de la célula, que lo vamos a ampliar. Otros que son una explicación neuroendocrina que tiene que ver con las enzimas, con las proteínas y con algunos órganos. Perdón, en el primero, por ejemplo, sería la oxidación. Sí, claro, los radicales libres y esa oxidación del organismo, ese acúmulo de sustancias tóxicas que podrían tenerse en cuenta, radicales libres, residuos metabólicos y residuos inmunológicos. Nosotros envejecemos como los carros, que se oxidan y se deterioran. Ahora lo veremos más adelante, profe, en ese componente. Entonces, tenemos 3 otros paquetes. Eso desde el punto de vista del ensuciamiento.
pero también hay otras teorías que hablan de las teorías neuroendocrininas y que tienen que ver con nuestras enzimas, con nuestras proteínas y algunos órganos específicos. Y el otro, que es digamos, el que guarda más relación con la parte genética, que es la teoría de los telómeros, que vamos a explicar claramente qué es eso y en qué consiste. Nos faltó los residuos inmunológicos. ¿Qué son los residuos inmunológicos? Normalmente el organismo, dentro de su propio organismo, tiene una cantidad de procesos y de inflamaciones y de eventos que suceden, y el propio organismo, la propia naturaleza del ser humano, tiene forma de defenderse. Casi que nosotros nos tenemos que defender más de lo que tenemos internamente que de las bacterias y de los virus del entorno. O sea, la naturaleza de un ser vivo, en este caso un ser humano, tiene que producir una cantidad de sustancias para defenderse, por ejemplo, de células muertas, y ahorita tocamos otro tema también de lo que son las células senescentes, pero quedémonos con este concepto. Nosotros, desde nuestra inmunología, nos tenemos que defender más de nosotros mismos, de la parte interna, que inclusive de la parte externa. En otras palabras, si mantenemos joven el aparato inmunológico, vamos entonces a vivir más. Totalmente. Y el estilo de vida es fundamental para mantener sano el estado. Eso lo vamos a ver ahora. Aquí estamos viendo entonces el núcleo a mano izquierda y en la mitad tenemos un cromosoma. Y esos punticos rojos es lo que llamamos telómero. Y metido dentro de esos cromosomas tenemos ADNs que forman los genes, ¿cierto? Dicen que los telómeros son como el cordón de un zapato, que tiene en la punta un pedacito plástico, que con el tiempo se va acortando y llega un momento en que el gen está deshilachado. ¿Qué importancia tiene eso? Dos cosas importantes. Una, cuando uno va avanzando en la edad, hay unos grupos que llaman metilo que se meten dentro del ADN, en la citidina, ¿cierto? Y van a ver lo importante que es este componente, por favor, no se lo olvide, se llama la metilación. A medida que avanzamos, desde que se unen las primeras dos células del hombre y la mujer para empezar un óvulo, desde ahí se empieza a generar metilación. Pero la proporción de metilación se aumenta con la edad, con el envejecimiento. Y tengamos en cuenta ahí también, doctor, que es la división de ese óvulo y de ese esperma, la división de esas células, las que facilitan la creación del ser humano. O sea, casi que nosotros decimos, el proceso de envejecimiento empieza prácticamente desde la fecundación, porque en última instancia esas múltiples divisiones, esa cantidad de divisiones que usted mencionaba ahorita de la célula, son las que van generando estos daños, o en esa cantidad de divisiones se entran estos grupos metilo y van teniendo algunas alteraciones de la funcionalidad. Pero cuando uno se reproduce, en alguna forma está reproduciendo todo lo que pasó en los antecesores y además en el propio. En otras palabras, nosotros estamos aportando en nuestros hijos nuestro estilo de vida también. Así es. Aquí tenemos entonces lo que estábamos hablando ahora. Arriba hay como esos rollitos donde se enrolla el ADN y los diferentes genes para que puedan caber en la célula esos 30 kilómetros de distancia que hay en ADN en una célula. Y en la punta tenemos los telómeros. Aquí les queremos llamar la atención sobre algo. Nosotros tenemos 4 proteínas que combinadas van formando el ADN, pero son combinaciones y permutaciones. Los matemáticos reconocen muy bien este gráfico que pusimos acá porque es el origen del sistema binario. Entonces, aquí arriba, un bit apagado, entonces 0, prendido es 1. Pero si tenemos 2, se van generando 2 posibilidades. Si tenemos 3, se generan progresivamente las diferentes combinaciones. Si tenemos 4, se generan 8. Y así sucesivamente. Entonces se van generando las combinaciones. Pero ahora los queremos llevar a que se imaginen las posibles combinaciones que hay con 4 elementos
se llama combinaciones, las 4 combinadas, pero al mismo tiempo los miles de 4 que tenemos en un gen. De eso se dan miles y miles, millones de combinaciones posibles. Y eso es lo que hace la diferencia entre las personas. Bien, pero también nos somete a errores. También. ¿Qué pasa donde se divide una célula y algún pequeño error en esos miles y miles de combinaciones y permutaciones se dé? ¿Qué pasaría entonces con el envejecimiento? ¿Estaría allí presente? Y la otra cosa, ¿cuál es la función entonces de los telómeros? Que seguramente usted nos lo va a decir ahorita. Exactamente. Recuerden que la adenina, timina, guanina y citosina son los 4 proteínas que forman el ADN y su combinación. Allí tenemos una linda imagen. Este es tomado de DW. Al final les vamos a recomendar que vean este programa y otro de Netflix, donde aparecen todos los genes enrollados y vamos a tratar de tomar el ADN y lo vamos a ver con sus 4 componentes, ¿cierto? Cada uno de esos colores es una sustancia distinta. Y el paso siguiente, tomado también de DW, es estirarlo. Se estira el ADN y como que fuera como una cuchilla, lo dividimos. Cuando dividimos una célula, para que quede idéntico. Ahí empieza la multiplicación celular. Ahí empieza la multiplicación celular y el riesgo de la multiplicación celular. Si la célula está llena de oxidantes, está llena de mala comida, está llena de tóxicos por el medio ambiente, la contaminación ambiental, el riesgo de cometer errores ahí se incrementa. El sueño también, ¿no? Sí, claro, claro, el sueño no reparador, el estrés, los pensamientos, inclusive hay autores que en este momento hablan de, digamos, del neurosentimiento que tiene que ver en muchas alteraciones. Correcto. Inclusive uno tiene genes que, por ejemplo, si uno tiene un gen de cáncer, puede tener al mismo tiempo un gen que apague ese gen, que es lo que acaba de descubrir el doctor Francisco Lopera con el Alzheimer en Germán, que hay personas que tienen el gen, pero hay otras que tienen el gen y el apagador. Entonces, pueden vivir normalmente sin que nunca les dé Alzheimer. Así es. ¿Cierto? Y eso ocurre en todos los genes. Uno tiene posibilidad de apagar. Yo siempre me pregunto si eso será solamente automático o si psicológicamente uno lo puede predisponer para que se dispare el apagador y no deje progresar lo mal. Pues ahorita se está haciendo grandes estudios, como usted lo mencionó, y seguramente lo vamos a ver más adelante. Hay grandes inversiones estudiando este tipo de estos temas, pero hay, digamos, como factores que permiten que componentes del gen estén prendidos o apagados. Más adelante lo vamos a ver. En ese extremo, entonces, cuando ya se reproduce la célula, queda un pedazo de errores al final, en el extremo. Y son los telómeros los encargados de venir a corregir esos errores. Entonces, si uno tiene un telómero grande, sano, corrige las células que tienen errores. Si uno las ha ido gastando con la edad y por mal estilo de vida, entonces tiene más riesgo de envejecer más rápidamente, porque las células viejas acumuladas con errores dan el envejecimiento. Entonces, para resumir, Perdimos el sonido. Aló, aló. Así es, Sí, se perdió el sonido. Sí, se perdió el sonido. ¿Ahí nos escuchan? El sonido, claro. Sí, Acá me escuchamos. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Entonces volvemos otra vez a compartir. Creo que se le salió el internet. Sí. Y yo pensé que era mío. ¿Ahí estamos bien? Unos carros estacionados. Sí. Ajá. Y esos carros estacionados, como podemos ver, tienen diferente grado o expresión de oxidación. Eso mismo pasa con el ser humano. Con todas estas divisiones que estamos hablando y con todos estos influjos, tanto del medio ambiente como de la alimentación, del estrés
uno va acumulando oxidación hasta que llega un momento en que ya está tan deteriorado, pues que obviamente la funcionalidad se altera. Como el rojito de la mitad. Entonces hay algunos que están como el rojito de la mitad, que ya no se sabe de qué color es, pero esto se va acumulando, es como lo que Así queríamos es el expresar. organismo y esas 30 billones de células que tenemos envejecen y se oxidan. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que se oxide? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que queremos que quede claro en esta charlita. Bueno, pero hay un procedimiento, ¿se acuerdan que dijimos que había unas empresas varias? ¿Cómo funciona esa empresa varia? O sea, una célula muere y hay un proceso que se llama apoptosis, que se encarga de procesar esa célula, ponerla como en basura para que el organismo se encargue de procesarla y sacarla. Ese mecanismo tiene que estar sano para poder mantener el organismo sano. Reproducimos células, se nos mueren las células malas hay que sacarlas y cambiarlas por buenas. Y tenemos que tener el mecanismo sano y también se daña con las noxas exteriores. Permítame, profe, contarle que cuando ese mecanismo se daña, aparecen en el organismo unas células que ni están vivas ni están muertas. Son los que llaman las células senescentes, que son comparados como los zombies que hemos visto en las películas, que son unos seres totalmente anormales, pero que en el caso del ser humano, esas células son necesarias en algunos momentos porque le están informando al sistema, digamos, reproductor y al sistema inmunológico, aquí está sucediendo algo. Por ejemplo, el caso que usted ponía de una quemadura o de una herida. Entonces, cuando hay una cantidad moderada de las células senescentes, informan para que el organismo repare, haga una cicatrización o haga una corrección. Pero en la medida en que van pasando los años, estas células senescentes o estos zombies del organismo son muchos y entonces ahí empiezan a deteriorar y se van transformando, las células normales se van volviendo células zombies y ya el organismo no es capaz de repararlas ni de modificarlas. Cuando uno tiene un trauma, le está poniendo un clavo y se pega un martillazo, es localizado el daño. Esas células se encargan de decirle al organismo hay que inflamar allá y mandar células reparadoras y recoger las células que se dañaron, ¿cierto? Pero cuando uno tiene un gran accidente de tránsito, donde se fractura los pies, la cabeza, todo eso, y tiene traumas por todas partes, hay demasiadas células de este tipo y producen lo que llama un daño multiorgánico, que es difícil de reparar, es originado en todo este proceso inmunológico que es inflamación. Efectivamente. Pero ¿qué es eso del control biológico? Hay una, digamos, conocimiento que se está teniendo en cuenta y es que hay formas de detectar, digamos, qué grado de envejecimiento tiene usted y es lo que se ha llamado el reloj biológico. O sea, en la medida en que hayan unos indicadores, como digamos unos trazadores de su nivel de envejecimiento, y esas son bases de estudios que en este momento se está teniendo, se puede decir si sus células ya están muy envejecidas, o sea, qué cantidad de reloj biológico, qué cantidad de oxidación tiene usted. Te lo voy a mostrar aquí. Recuerdan que hablamos de que cuando estaba la citosina se podía meter un radical en la mitad, se llama metilación. Pues este señor es un científico, es un médico, se llama Stephen Horvath, es uno de los grandes investigadores en envejecimiento, nos dice, en el ADN, en un ADN, se tienen 28 millones de letras C, combinada con las otras, adenosina, guanina, timina, ¿cierto? Esos 28 millones son constantes en el ADN de las células. Pero entonces descubrió por otra investigación que estaba haciendo que desde que uno nacía empezaba a metilar la citosina del ADN. Entonces digo, entonces uno está joven cuando tiene casi 0 de metilación y uno está muy viejo cuando está casi el 100% de metilación.
Entonces usó la regla de 3. ¿Cuántos años tendría biológicamente si yo tengo el 50% de metilación, o de 70%, o de 80% en mi ADN? Y se empezó a hablar ya del concepto de reloj biológico, no de reloj cronológico. Y esto tiene un gran impacto en investigación, porque ya no hay que esperar cuánto vive una persona para decir qué tan viejo está, sino que se toma muestras de ADN, se mide la metilación y se le dice, oiga, usted aparentemente tiene 80 años, pero usted está más viejo. O usted tiene aparentemente 50 años, pero tiene 70 biológicamente. Estamos pagando el estilo de vida. Claro. Y ya no se habla de edad cronológica, sino de edad biológica y aún de edad funcional. Es bien importante. Pero déjeme contarle que este doctor es gemelo y él tiene un hermano que en su nacimiento solamente tienen 5 minutos de diferencia. Se llama Marcus. Bueno, y cuando él estaba haciendo estos estudios, vio que su hermano gemelo es mucho más hábil y se ve mucho más joven que él. Y eso lo motivó a hacer estos estudios. Él está más metilado, por decirlo de alguna manera, más oxidado que su hermano gemelo. Yo cuando leí ese concepto dije, este de acá es médico, pasó hasta las 2, 3 de la mañana estudiando, viendo pacientes, trasnochando. Es un estilo de vida muy duro, muy malo. Es que el tema de un anestesiólogo, por ejemplo, o un cirujano, que lo llaman a cualquier hora, ¿cierto? Es un estilo de vida, de trabajo, ¿cierto? En cambio, el otro es un administrador de empresa, tiene un estilo de vida distinto. Ahí está la diferencia, posiblemente. Pero no asustemos a los médicos, que ser médico es muy grande también. En Kaiser Permanente contratan a los médicos y no les permiten trabajar en medicina sino 35 horas a la semana. Le dicen, usted puede hacer pisingaña, puede hacer carpintería, puede arreglar su casa, su carro, pero no puede hacer más de 35 horas de medicina a la semana. Y en esas horas incluimos los cursos que le damos. Ahí le estamos contando al doctor Luciano que hablemos con las facultades de medicina para que la formación del médico y la vida del médico tenga unas consideraciones diferentes, porque la verdad estilo de vida, realmente. Sí, y hay mayores casos de alcoholismo, de depresión, de drogadicción, suicidio, de una cantidad de cosas. El síndrome del quemado es mucho más frecuente en la persona que ejerce Hace muchos años yo hice tabla de vida para ANDA, Asociación Médica, y uno encontraba diferencia en las tablas de vida de ciertos especialistas con otras especialidades, medicina interna, saludistas. Claro. Bueno, pero entonces ya es la hora de hablar de estilo de vida. Cosas buenas. De cosas buenas. Sí. Empecemos. ¿Por qué dormir bien? ¿Por qué es importante dormir bien? Bueno, durante el sueño podríamos decir que el organismo empieza a tener una función reparadora, empieza como a dar una limpieza. Dormir profundamente, por lo menos entre 6 y 8 horas diariamente, es absolutamente necesario. Un sueño reparador, un sueño que verdaderamente permita tener una función. Si uno se pasa el tiempo, digamos, haciendo actividades o ocupándose de una cantidad de cosas, no le permite a su organismo esa reparación. Entonces es importante. Y aquí quiero también plantear, aprovechando este momento, que también la alimentación guarda una relación importante en esto. Comer muy pesado en la noche, comer sustancias, digamos, difícil de digerir, impiden que el organismo haga esa limpieza que se debe hacer durante el sueño. Ahora vamos a ver al final en las zonas azules los aprendizajes que hay con la alimentación. Qué bien, qué bien. Los rayos ultravioleta, pues sabemos que el cáncer de piel está asociado. Al principio los epidemiólogos decíamos que era solamente un tipo de cáncer está asociado con los rayos ultravioleta. Pero otro que el vaso celular descubrimos después que no estaba asociado a la cantidad de rayos ultravioleta que la persona ha sufrido durante su vida, sino también a los periodos en que se quemó. Eso es que llama se insolaron. Las personas se insolaban y que antes que no habían antisolares se usaba mucho. Las mujeres se insolaban cada rato para verse bonitas, ¿cierto? Eso sumado después se encontró asociado a su celular. Igualmente sucede con el desarrollo. El hecho de utilizar ascensores, de utilizar carros, de utilizar, nos ha permitido teóricamente tener una vida menos compleja.
pero es bien importante que nosotros recuperemos esa posibilidad de hacer nosotros mismos las actividades, de físicamente exigirnos haciendo las actividades, las tareas de la casa, los mandados que nos tocan hacer muchas veces, no sacar el La carro bolsa, para la bolsa de jubilado. efectivamente, entonces es importante recuperar las acciones, las tareas que hay que hacer en la casa, no La contratar jardinería. la jardinería, la pintura, toda una cantidad de acciones. Hágalo usted mismo Hágalo usted mismo, efectivamente. y hágalo a mano. Se descubre inclusive más que las personas que hacen ejercicio haciendo las tareas del día a día tienen un mejor beneficio que aquellos que hacen ejercicio en gimnasios. Es mejor hacerlo uno Es mismo. el ejemplo de Icaria, ¿no? Sí, Lo efectivamente. vamos a ver ahora. Sí, señor, sí, señor. No fumar y beber. Bueno, obviamente. El controlar el estrés. El estrés es tremendamente oxidante de nuestras células. Ahí es donde aparece la meditación, por ejemplo, Como elemento protector. como elemento protector. Y el rezar, a propósito. Sí, totalmente. El rezar. Muy bien. Regresar allí. Claro, la Sí. oración, la epidemiología de la oración, no solamente a la persona, sino por quien se ora. Las cadenas de oración se ha demostrado epidemiológicamente que orar por una persona que está en cuidados intensivos se recupera mejor y más fácil que por el que no se ora. ¿Cierto? Es bien interesante. Obviamente, pues el medio ambiente, la polución, que nosotros pensamos que es un problema de pico y placa y no más, o de pronto de impuestos o de pagarle al municipio más plata. No, es un tema de mucho fondo. Lástima que no le hayamos dado el enfoque, digamos, de calidad de vida que tiene. Y muy político, Sí, porque sabemos que en el Valle de Aburrá 2/3 de la polución ambiental están asociadas a camiones y volquetas. Sí, señor. Y todo se hace sobre los particulares. Vamos a tener que tener camiones y volquetas eléctricos para poder limpiar el Valle de Aburrá. Digámosle al Club Rotario que proponga una idea de Medellín ciudad saludable o Medellín ciudad amigable con la edad, que son estrategias. Al final viene, sí. Ah, bueno, ya eso está para el final. Con el ejemplo. Qué pena que me esté chillando. No, viene el ejemplo de Albert Lea Sí, señor. en Estados Unidos, en Sí, señor. Minnesota, Sí, señor. y con la experiencia de Singapur. Bueno, ahí lo tenemos para Medellín. Y entonces algunos medicamentos lo ponemos de 9, porque cuando uno lee sobre ese tema, uno quiere llegar al 9. Y hay 8 mucho más importantes que el 9. ¿Cuáles son esos medicamentos? Hasta ahora se habla de la vitamina B6, piridoxina. Afortunadamente la piridoxina la encuentra uno mucho en el café, ¿no? La vitamina B9, y en este me acuerdo de mi compañero Lucio Chiquito, que en alguna oportunidad me dijo, yo todos los días me tomo una tabletica de ácido fólico, vitamina B9, y la metformina, que se usa para tratamiento de diabetes. Se sabe que esas tres mejoran el envejecimiento, lo recuperan o lo retrasan. En algún momento escuché una conferencia que se llamó La vitamina B, la vedette de la salud. De todos modos, este es el mensaje que queremos transmitir a la gente. Esto que se los ordene el médico tratante. No es que nosotros estemos aquí indicando medicación ni terapeuta. Bueno, pero eso lo puede lograr uno con comida sana. Ah, efectivamente. Con una dieta balanceada. Y de las zonas azules se habla de tener dieta con baja caloría, número 1, y número 2, vegetal hasta donde se pueda. Uno necesita vegetales en gran cantidad. Entre más vegetariano sea, más cercano a una persona longeva. Así es. El tofu lo recomendaban también en las zonas azules. En las zonas azules hay una que se llama Nicoya en Costa Rica. En Nicoya se hablan de las 3 hermanas. Y las 3 hermanas son la calabaza, las sopas de calabaza, que tienen muchos carotenos y la mezclan con frijol negro. Y la tercera es la calabaza, el maíz, por supuesto. Los mayas, por ejemplo, dicen que eran de maíz, que comían toda su dieta era maíz. Entonces, esos 3 son las 3 hermanas. Ellos dicen que es lo que les ha dado longevidad en Nicoya. Avancemos que hay otras enseñanzas de esas zonas azules. Bueno, vamos a hablar entonces aquí del experimento de este profesor que se llama, yo retiro acá, Ray Fahid, que entonces toma personas y las trata con medicamentos.
¿cuáles son los medicamentos que él está utilizando? Hormona de crecimiento y les da metformina. Y para evitar reacciones secundarias les da un poco de una sustancia que se llama corticoides, ¿cierto? Y llamó, si soy capaz de pasar, no me está pasando, llamó a Stephen Horvath y llamó a su gemelo. Marcos, el de la derecha, tiene 5 minutos más de edad, o sea, nació primero que su hermano. 5 minutos de la diferencia. Pero su hermano, Steven, es 4 años más viejo que Marcos. El de la izquierda, Steven, es el médico. Él siempre, digo, toda la vida me superó en muchas cosas mi hermano Marcos, ¿cierto? Y ahora entonces quiero con mi hermano Marcos entrar al experimento. Ya lo habían hecho con 9 personas, en ese momento lo hicieron con ellos y después ya lo están haciendo con 80 personas para... Tiene un poquito más de pelo. Sí, se ve más joven. Sí, inclusive una de las partes que aparece cuando le están dando el tratamiento es que el pelo empieza a ponerse negro. ¿Cierto? Aquí tenemos entonces el aparato, el timo. ¿Cómo quito aquí? Esta es otra de las teorías del envejecimiento, que es la neuroendocrino, doctor Germán, en donde evidenciamos que también tiene un efecto importante. El timo es una glándula que está a nivel del tórax y que después de la adolescencia empieza a disminuir de tamaño. Cada año 1 o 2% efectivamente, va perdiendo uno timo. y se va cambiando por grasa. Pero ¿qué hace el timo? Lo que hace el timo es regular todo el aparato inmunológico. Se encarga de que el aparato inmunológico sea el reparador y se encarga de sacar la basura. Todo el aparato inmunológico, ¿cierto? Entonces, si uno tiene un timo rejuvenecido, va a tener un aparato inmunológico más joven y por lo tanto va a retardar el envejecimiento y va a rejuvenecer. Lo que encontraron con este experimento acá me está, estoy lleno de, ya. La hormona de crecimiento por un año, con un año lograron retroceder 2 años y medio el envejecimiento de ambos. O sea, ya Marcus, en vez de tener 4 años de diferencia, quedó con 6 y medio. Y Steven sigue con los 4, pero recobró 2 años y medio. Va a vivir 2 años y medio más, pero Marcus 6 y medio más. No se iguala. Si le hubieran dado solamente a Steven, iba a tener solamente año y medio de diferencia. ¿Qué enfermedades están asociadas con el envejecimiento clarito y con el tema del timo? El cáncer, los accidentes cerebrovasculares y la demencia. Pero, le falla el timo, si no se está... sí, claro. Se disminuye la hormona del crecimiento y otras el ejercicio, por ejemplo, ayuda a estimular el aparato inmunológico. Pero hablemos del negocio de los medicamentos. Carico es de Google. Tiene montado en este momento un gran centro de investigación. Se llama Carico para investigar sobre envejecimiento que le lleve en un momento dado a desarrollar. Es el mejor negocio que el Internet. Porque todo el mundo estaría buscando las tabletas y usted iría donde el médico le diría, oiga, usted está envejeciendo muy rápido, tómese esto o haga esto. Entonces, el futuro de la medicina está con la medicina personalizada. Le van a poder a uno identificar los problemas que tiene y hacerle medicina personalizada, con el tema del cáncer, por ejemplo. Era lo que comentábamos ahorita, que grandes empresas del mundo están invirtiendo capitales significativos en entender este proceso del envejecimiento y están, como usted bien lo muestra acá, están invitando los científicos más importantes, muy bien pagos,
para que empiecen a encontrar solución a estas preguntas. Esta es la que estamos empresa de Bezos. Se llama Altos Lab. Y ustedes ven a Steven Horwath, que ya en este momento está reclutado por ellos para trabajar sobre investigación de envejecimiento. Claro. Esta es una niña menor de 16 años que desde pequeña estaba preocupada por el envejecimiento y es una experta en tecnología digital. Entonces ella dijo, yo no voy a trabajar en drogas, sino que voy a trabajar tratando de identificar cuáles son los genes que están en un momento dado asociados al envejecimiento. No la dejan entrar al laboratorio porque tiene menos de 16 años. Entonces los laboratorios le comparten las bases de datos para que ella pueda hacer investigación con sus compañeras. Y están haciendo una empresa, ¿cierto?, a través de compartir datos y de sacar. Y los científicos como Steven están poniendo bases de datos para que ellos puedan consultar y usarlas. Estas son las personas que han desarrollado la inteligencia artificial y este es uno de los aspectos en que se aplica en la medicina, como de alguna manera lo que buscan es prender o apagar esos genes de los que hablábamos ahorita para que la persona se mantenga, digamos, más joven o esas oxidaciones o esos cambios genéticos no se expresen. Este es un camino del futuro de la medicina. Uno de los problemas que tiene cuando envejece uno es que el ADN se rompe. Ahí ustedes ven la flechita arriba. Entonces, esos dos genes que están en el extremo, y generalmente son ayudados por los telómeros, van y se pegan a ese sitio que está roto y lo pegan. Y reparan ahí. Y reparan. Pero el de abajo es el ejemplo de cuando uno tiene un gen de cáncer y al mismo tiempo tiene el gen que apaga ese gen de cáncer. Entonces, el de O se estimula y va y apaga el ON, a pesar de que usted tenga el gen. Pero eso pasa con cáncer, pasa con Alzheimer, pasa con Parkinson, pasa con artritis crónica, con todas las enfermedades las enfermedades crónicas no infectocontagiosas. O sea que ahí está un futuro muy interesante en la ciencia. Nosotros no somos expertos en el tema, pero los queremos motivar a que lean y vean todos los enfoques que hay en el mundo en este momento para que la persona que ya nació pueda vivir 150 años. La inteligencia artificial es muy importante porque cuando se manejan esa cantidad de datos, Luciano que está presente, uno en epidemiología trata de buscar un grupo que está expuesto y otro que no está expuesto y después ver la diferencia, siguiéndola en el tiempo. Con la inteligencia artificial eso ya no se va a poder reducir en tiempo, inclusive se va a poder hacer en el computador. Y entonces un medicamento que entra conoce la información mía genética y saben que yo tengo una posibilidad de Alzheimer, entonces pueden entrar y diseñar un medicamento exclusivo para estimular mis genes apagadores para que no me dé Alzheimer. Ven el futuro. Claro. Y con la inteligencia artificial. Y ahí empieza también el tema ético, complicado, ¿no? Y la confidencialidad. Uno tiene que mantener, más confiable su información genética que la del banco. Porque afecta no solamente a usted, sino a sus hijos y a sus nietos. En el futuro los bancos no le van a dar a usted un préstamo porque tiene el gen X. Complicado, ¿no? Y entramos entonces, para terminar, en la zona azul. Pero déjeme recoger ese comentario que usted está haciendo, porque es que a nosotros nos enseñan a ahorrar dinero, pero no nos enseñan a ahorrar vida, ni a ahorrar calidad de vida. Qué bueno que ese mensaje quedara hoy claro, donde nosotros con este tema de las zonas azules, lo que aspiramos es a que las personas empiecen a ahorrar un poquito de vida y vamos a ver qué enseñanza nos trae esta investigación y qué bueno que le quede a los asistentes de este conversatorio ese mensaje. En vez de cuidar el carro, que también es bueno que lo cuiden, el computador, que es muy bueno que lo cuiden, que le hagan mantenimiento, que empiecen a pensar en sí mismos y a ahorrar vida y calidad de vida. Ya en estos últimos 6 minutos, entonces vamos a pasar rápidamente por las zonas azules. Inicialmente pensaban que eran 5, realmente son 6, y el gran descriptor de las zonas azules es Dan Wagner, ¿cierto?
Es muy lindo porque él llega por su propia cuenta a un concepto que se viene trabajando en salud pública hace ya varias décadas. La doctora Elena Restrepo, Elena Espinosa de Restrepo, es una de las líderes en eso, en las ciudades saludables. Sí. ¿Cierto? Esas zonas azules entonces son en Cerdeña, Italia, Loma Linda en California. Loma Linda es muy interesante porque está asociada con población adventista. Sí. Y los adventistas dentro de su religión, inclusive en sus sermones, los sábados, hablan de un sermón, meten la alimentación, ¿cierto? Por un lado, meten la parte religiosa por el otro y meten también el trabajo. Entonces, ellos sin darse cuenta, poco a poco han ido generando una zona azul en esa zona. Pero están todas en este momento en peligro por, cada vez son invadidos por venta, algo que a mí me gusta, hamburguesas, por ejemplo, de comida chatarra, ¿cierto? Cada vez están presionados, entonces las generaciones jóvenes están perdiendo esos hábitos saludables. En Nicoya, por ejemplo, es un riesgo perder a Nicoya. En Costa Rica. Claro. Déjeme recordarle que en Nicoya hicieron un estudio también muy sencillo y fue mirar por qué la gente duraba ya más tiempo, pero también observaron que personas que nacieron en Nicoya y se fueron a otras ciudades de Costa Rica no tenían el mismo comportamiento. Entonces, eso ratifica lo que usted mencionaba, que no todo está en la genética. No todo está en la genética. Sino que el entorno, la forma como se vive, también tiene que ver. Recuerde las tres hermanas, ¿no? Sí, efectivamente. Maíz, frijol negro y calabaza. Listo. Entonces tenemos Icaria en Grecia, tenemos Okinawa, que fue realmente el centro inicial de investigación. Allí aprendimos mucho. En Nicoya, en Villa Grande, en Cerdeña, en Loma Linda, Singapur. Es majestuoso lo que uno aprende de Singapur. Y entonces les voy recomendando ya, o les vamos recomendando en Netflix hay 4 episodios sobre las zonas azules. Véanlos. Todo lo que hemos visto hoy está relacionado y lo hemos tomado en alguna forma con ellos. Es una serie muy grata, profe, se llama Vivir 100 años. Es muy grata y cada una de las zonas nos enseña cosas como lo vamos a mencionar enseguida. Y terminan con el experimento que fue hermoso de Ciudad Saludable de Albert Lea en Minnesota. Sí, señor. Y nosotros los rotarios de acá vamos a obligar a que Medellín sea una ciudad saludable. No estamos haciendo política. Es un club de rotarios que no nosotros, de Medellín, es por nada. Bueno, te voy a pedir, Carlos, yo viendo el programa de Netflix y los otros documentos, fui haciendo una tabla de factores de riesgo protectores asociados a cada uno de los lugares. Yo te pido, por favor, que las comentes uno a uno, porque es el resumen de lo que hemos hecho el día de hoy. Y es lo que queremos que obtengamos de este conversatorio. En primera instancia, como recomendación, que estas zonas azules nos dejan es, en primera instancia, tener un plan de vida. Y aquí les quiero recomendar un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que lo que nos dice es eso, es qué significa tener un plan de vida. Y aquí quisiera mencionar, el Club Rotario es un factor protector en términos de envejecimiento saludable y feliz. Miren qué cosas hacemos en el Club Rotario que están contempladas en estas zonas azules. Entonces, podría yo decir que ser rotarista es también tener un factor protector para tener un envejecimiento. Al final tenemos una diapositiva resumen, pero ¿por qué no las listamos? Claro, entonces, están muy pequeñas. Entonces, el plan de vida, hacer las cosas a la mano, lo que mencionábamos ahorita, vivir lento. Los 3 hermanos que ya usted lo mencionó, el acudir a las hierbas, al té que nuestras abuelas nos recomendaban, la miel de abejas cruda. Mire, el moai, que es en el Japón, las amistades, el grupo de amigos, digamos la red de apoyo familiar. ¿Conoces esa historia en Okinawa, no? Cuéntenos. Los moai. Los moai, las mujeres después de la guerra se estuvieron muy solas porque murieron muchos soldados, ¿cierto? Y entonces ya cuando tenían años no tenían apoyo. Entonces se reunieron entre ellas a hacer actividades juntas como un club rotario, ¿cierto? Lo llamaron moai, como amigas realmente.
y ponían una cuota. Entonces, cuando alguien estaba enfermo, caía en la cama, con esa cuota soportaban la amiga que estaba enfermo en la casa hasta que moría. Se llama Moai, es amistad. Efectivamente. Y solidaridad. Solidaridad. Bueno, el consumo de vino, un vinito al día, bailar, Rojo. que sea rojo, sí. Bailar, aunque sea música de Rodolfo Icardi, pero mire, el voluntariado, que eso también da ese componente del Moai. Las dietas basadas en vegetales, ya lo mencionaron, las actividades religiosas, espirituales, la fe, caminar en loma, importante, hacer las tareas que tenemos que hacer. No trotar en nada y no caminar, Sí, que caminar. haga esfuerzo. Bueno, los buenos carbohidratos tenía aquí, pero por cuestión de tiempo después ampliamos un poco qué significan los buenos carbohidratos, pero obviamente que no sea azúcar refinado, sino otro tipo de azúcar. Ni harinas, mejor integral, ¿no? Efectivamente. Pan integral. Efectivamente. El control del estrés, el cuidado a los mayores, el afecto a los mayores, la comida sana en general, la densidad calórica, aquí es un tema muy importante que usted conoce y es también allá en Japón, no comerse todo el plato. ¿Cómo se llama? Se llama el Hara Hachibu. Hachibu. Dejar un poquito de el 80% de lo que te sirvieron. Cuando ellos empiezan, en cualquier parte donde se encuentran, en coro dicen esa frase. Quiere decir 8 sobre 10. Voy a comer 8 de 10 antes de quedar total full. Que quede un poquitico. Bueno, la calma y el ejercicio. Nuevamente repetimos el Moai, que ya lo sabemos. El trabajo, obviamente. No tomar drogas, ojalá, preferiblemente. La ciudad saludable. Pero drogas es no medicamentos, sino drogas. Se refiere a sustancias alcohol psicoactivas y todo eso. Sí. Y ciudades saludables y aldeas de adultos mayores donde las personas tenemos que pensar en eso. Quiero hacer una cuña, estaba en la Cámara de Comercio en la mañana y el grupo de constructores de Medellín les planteamos la necesidad de construir edificios adecuados para la vejez y nos dijeron ellos, saben que nunca lo habíamos pensado y son grandes empresarios futuristas y no habían pensado que la población mayor necesita unos hábitats diferentes a los tradicionales. Sin tantas cosas, sin tantas barreras. Adelante, profesor, háganos usted el resumen. Necesito esconder esto para poder... Bueno, entonces el resumen de Dan Wagner sobre la investigación en zonas azules lo pone en 4 temas. Esto es tomado de Netflix y hicimos, Carlos y yo, este gráfico. 1, algo panorámico, que es el vivir relajado. 2, la fe aparece como un componente protector. Y 3, un propósito de vida. O sea, cuando uno se levanta y no tiene nada que hacer, es que no tiene un propósito. Uno tiene que tener propósito inclusive para descansar y un propósito a moderado y a largo plazo. Segundo, el tema de contacto con la familia, contacto con amigos, la tribu adecuada, tener los amigos adecuados, los rotarios adecuados, serían amigos adecuados. La semana pasada conversando con Enrique, el papá de Rodrigo, ¿cierto? A la salida de la reunión rotaria, me estuvo comentando temas muy interesantes de lo que él pensaba en la familia y que podía comentarse en la próxima reunión. Porque él dice, en las generaciones futuras, los muchachos son jóvenes, cada vez tienen menos protección a la familia, cada vez viven más solos, o sea, van a vivir muy solos cuando sean viejos, ¿cierto? Incluyendo porque van a tener menos hijos. Así es. El comer sabiamente, basado en vegetales, el vino y moderadamente. Los 3 grandes consejos. Y moverse naturalmente, ¿cómo es? Sí, claro. Caminar, ojalá, en loma. Y si puede hacerlo rapidito, mejor. Y aprovechar, subir las escalas, no tanto bajar, sino subir. Suban las escalas y bajen ascensor. Y se baja en ascensor, sí. O con una cuerda. Bueno, hacer la jardinería, que tiene muchos elementos. En Japón, por ejemplo, las personas mayores les tienen unos jardines espectaculares para que ellos se dediquen a eso. Porque además, para que no estén agachados. Efectivamente. Aunque ellos comen agachados. Inclusive se busca que se mantengan agachados para que se levanten y entonces se mantenga flexibilidad. Mire, eso vi, que no tienen pues, sofás como nosotros, sino que comen y las visitas también las reciben en el suelo.
Muy bien, hacerlo a mano, no se le olvide. Usted mismo, llegar a hacer lo que más pueda en su Lave el casa. carro, Lave el carro. no use máquinas si puede para barrer el prado, use la escoba. Jardinería, pues no usan muchas máquinas, sino a mano y unas tijeras. Así es. Entonces, dos sugerencias para terminar. Miren esa serie de Netflix, que son cuatro episodios, muy buena. Y la serie de DW. Son excelentes series. Y con esto terminamos.